Hola, cordial saludo, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la nomenclatura de los óxidos, cuyo objetivo fundamental es reconocer las reglas de nomenclatura para nombrar los óxidos, como también clasificarlos y conocer su campo de acción. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Es una capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad o el agua. En un óxido, el átomo de oxígeno normalmente presenta un número de oxidación de 2 menos. Los óxidos se clasifican en 3 grupos: los óxidos básicos, óxidos ácidos y los óxidos anfóteros. En primer lugar, el óxido básico no es más que la combinación de un elemento metálico con el oxígeno, y que al producir una base reacciona con el agua. El óxido de un elemento menos electronegativo tiende a ser básico. Si tenemos reseñado que el metal más un oxígeno me va a producir un óxido básico. Ejemplo, tenemos el magnesio más el oxígeno para producir el óxido de magnesio, que constituye el óxido básico. Ese óxido básico, cuando reacciona con el agua, me forma la base correspondiente. Otra clasificación de los óxidos es el óxido ácido: combinaciones del oxígeno con un elemento no metal que al reaccionar con agua me va a producir un ácido. Ejemplo, el carbono con el oxígeno para producir el dióxido de carbono, que constituye el óxido ácido, y la combinación de ese óxido ácido con el agua me va a formar el ácido correspondiente. Un óxido anfótero es un óxido que puede actuar bien sea como base o como un ácido en una reacción para producir una sal y agua, es decir, que presenta propiedades ácidas y básicas. Un ejemplo me lo constituye el óxido de aluminio. Cuando reacciona con ácido clorhídrico, actúa como base para formar cloruro de aluminio, y cuando reacciona con una base, en este caso el hidróxido de sodio, actúa como un ácido para formar el aluminato de sodio. Los óxidos tienen múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Se utilizan en la industria para producir o elaborar colorantes, como masillas para producir fertilizantes que combatan problemas de acidez en los suelos, y entre ellos tenemos el óxido de calcio y el óxido de magnesio. En cuanto a su nomenclatura se refiere, para nombrar a este tipo de sustancia hay 3 opciones de formas para hacerlo. Uno de ellos es la nomenclatura stock, que consiste en colocar la palabra óxido seguida del nombre del no metal y del número de oxidación o valencia con que trabaje, entre paréntesis y en número romano. Allí tenemos la descripción en forma simplificada de ello, es decir, con la palabra óxido de seguido del nombre del metal o el no metal y la valencia con la que se trabaja en números romanos. En todos los óxidos, el oxígeno tiene como número de oxidación al 2-, con excepción del F2O, donde tiene o trabaja con un número de oxidación de 2+. Ejemplo, tenemos el CaO. De acuerdo a la directriz anterior, según esta nomenclatura, recibe el nombre de óxido de, luego el nombre del elemento que está acompañando al oxígeno, que en este caso es el calcio, y posteriormente el número de oxidación de ese elemento que lo está acompañando, que en este caso es el 2 en número romano. En otras palabras, el compuesto recibe el nombre de óxido de calcio 2.
De acuerdo a la nomenclatura tradicional, recomienda para los óxidos que un mismo elemento puede formar la utilización del prefijo hipo para el de menor valencia y per para el de mayor valencia, y como sufijos posteriormente del nombre del metal o no metal, oso e ico, para el de menor y mayor valencia respectivamente. Tenemos un ejemplo, el K2O, que solamente presenta un número de oxidación en el caso del potasio. Por lo tanto, se puede denominar este compuesto como, según la nomenclatura tradicional, óxido de potasio u óxido potásico. El F2O3 recibe el nombre de óxido férrico, ya que aquí observamos que el hierro tiene un número de oxidación de 3 más, mientras que en el óxido ferroso tiene el número de oxidación el hierro de 2 más. Por lo tanto, el F2O3 recibe el nombre de óxido férrico y en el FeO recibe el nombre de óxido ferroso por tener, repito, el hierro el número de oxidación menor. Otro es el caso cuando tiene 4 valencias, en este caso Cl2O, donde el cloro tiene un número de oxidación de 1 más. Sería, como está comparando con los demás que están allí, tendría el número de oxidación menor, por lo tanto se utiliza la palabra óxido y el prefijo hipo, luego el nombre del elemento que lo está acompañando al oxígeno y la terminación oso, en este caso óxido hipocloroso. En el otro tiene el número de oxidación intermedio, 3 más, pero no es el menor, recibe el nombre de óxido cloroso. Y en el otro, Cl2O5, tiene el número de oxidación de 5 más, por lo tanto aquí el nombre sería, para este compuesto Cl2O5, óxido clórico, y para el Cl2O7, que tiene el mayor número de oxidación, que es de 7 más, sería óxido perclórico. Según la nomenclatura IUPAC o sistemática, se nombran con la palabra óxido anteponiéndole prefijos cuantitativos de origen griego, tales como mono, di, tri, tetra, etcétera, los cuales indican la cantidad de átomos presentes en la molécula. En ocasiones se omite el prefijo mono. Tenemos como ejemplo, en este caso, el K2O, según esta nomenclatura, óxido de dipotasio, porque tiene allí 2 átomos en el potasio en este compuesto, o en su defecto, teniendo en cuenta que hay un solo oxígeno, sería monóxido de dipotasio. En el caso del Fe2O3 sería tri, por tener 3 átomos de oxígeno el compuesto, trióxido de dihierro. Y en el caso del FeO sería monóxido de hierro, teniendo alusión a que tiene solamente un solo átomo de oxígeno. En el NO sería monóxido de nitrógeno, o en su defecto óxido de nitrógeno, porque se puede omitir, como se dijo anteriormente, el prefijo mono. En el N2O3, según esta nomenclatura IUPAC, sería trióxido de dinitrógeno, y en el caso del NO2 sería dióxido de nitrógeno. A continuación se despliega un cuestionario con una tabla donde aparecen los diferentes tipos de óxido, con el fin de que se nombren la nomenclatura para cada uno de ellos. Es todo por el momento. Estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia, y nos vemos en el próximo evento académico. Bendiciones.